Buen día, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad al estudio de la unidad 5. En esta ocasión, en la lección 1.6 es en la que comenzaremos abordando el tema de la función inversa. Para abordar la función inversa, el problema de inicio nos da dos funciones, la función f de x y la función g de x, que se detallan en este momento. Lo que nos pide es efectuar las composiciones de ambas funciones, es decir, f o g de x, g o f de x. Recuerde que la clave en la composición de funciones es que usted va a sustituir la segunda función en la primera. Es decir, que en este caso va a sustituir la función g en la función f. Bueno, para tomar como referencia la primera función sería f de x igual a 2x más 2 o y igual a 2x más 2, que en su defecto es lo mismo. Y igual a 2x más 2. El punto es que aquí, en lugar de x, vamos a sustituir la segunda función. La segunda función es un medio de x menos 1. Entonces vamos a hacer la respectiva sustitución. Entonces sería y igual a 2. Y ahí vamos a hacer la sustitución de la función. Sería un medio de x más 1. Vamos a ayudar un poco con el editor para poderlo resolver. Un medio de x menos 1 es en este caso. Eso dentro del agrupador más 2, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en lugar de x hemos sustituido la función g para encontrar la composición. Ahora obviamente hay que efectuar esas operaciones. Si usted multiplica 2 por un medio le va a dar 1, entonces ahí solo nos queda x. Luego 2 por menos 1 da menos 2, más el 2 que está afuera. Evidentemente, al hacer esa operación, como ustedes pueden notar, que va a resultar que el menos 2 con el más 2 se cancelan porque da 0, entonces solamente nos queda x. Quiere decir que el resultado de la composición de ambas funciones es y igual a x, tal como ustedes lo pueden ver y corroborar en su libro de texto. Ahora, nos pide hacer la composición al revés, es decir, g o f de x, es decir, que en este caso f es la función que vamos a sustituir en g. Entonces, vamos a revisar el editor y voy a tomar como referencia la segunda ecuación. Solamente voy a cambiar el color del texto para que ustedes puedan notar que estamos hablando de dos cosas diferentes. Bien, entonces en este caso, nuestra función ahora sería y igual a un medio de x más 1, es decir, es justamente lo que está dentro del paréntesis. Esa va a ser ahora nuestra función. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? En esa función vamos a sustituir la segunda función, que en este caso sería f. Entonces vamos a hacer la sustitución y igual un medio de x más 1. Lo que vamos a hacer es que en lugar de x vamos a hacer el cambio. Entonces voy a abrir un agrupador y ahora esta segunda función es la que vamos a sustituir en un medio de x menos 1. Entonces acá escribiríamos 2x más 2 dentro del paréntesis. Ese va a ser el valor que vamos a evaluar en x. Luego menos el 1 de afuera. Entonces aquí hemos evaluado la función f en g. Siempre es la segunda función en la primera, no lo olviden. Bueno, al efectuar esas operaciones, al multiplicar un medio por 2 le va a dar 1. Entonces solo nos queda 1x o x simplemente. Luego, al efectuar el producto un medio por 2, aplicando la ley distributiva, ahí le va a dar 1, menos el 1 de afuera. Al hacer esa operación, obviamente el más 1 y el menos 1 se van a cancelar, porque le va a dar 0, entonces solamente nos queda x. Entonces, como ustedes pueden notar, en ambos casos resultó ser x la composición de ambas funciones. Es decir, independientemente de si se haga f o g o f de x, nos resultó lo mismo. ¿Y esto ocurre siempre? Pues no, realmente no ocurre siempre. Vamos a resultar en x en la solución cuando ambas funciones sean inversas la una de la otra. ¿Y cuando dos funciones son inversas? Cuando el dominio de una función es el recorrido de la otra y viceversa. Es decir, los dominios que toma x en esta función son los que toma y en la otra. Y los valores que toma y en la primera función son los valores que toma x en la otra. Es decir, que hay un intercambio en los valores tanto de x como de y. Eso, si ustedes se acuerdan en clase, les estuve explicando utilizando GeoGebra. Por ejemplo, si graficamos la función y igual
a 2x más 2, que sería la primera. Vamos a graficar una línea recta y vamos a generar una tabla de valores. Esa básicamente es la línea recta. Y igual a 2x más 2, sí, efectivamente. Entonces vamos a generar una tabla de valores de menos 2 a 2 nada más, no necesitamos otra cosa. Entonces tenemos ahí una serie de coordenadas cartesianas. El punto es, como ustedes pueden notar, que tenemos acá varias coordenadas. Bueno, esta coordenada sería menos 2, menos 2. Este punto, esta coordenada, si la invertimos va a quedar igual, porque este valor y este como son iguales, entonces al invertirlos nos queda igual. Pero si invertimos este par ordenado es menos 1,0. Esa es la coordenada de este punto. Si lo invertimos, lo vamos a graficar. Al invertirlo sería 0, menos 1, que sería ese punto A. Este punto A es el resultado de invertir la coordenada de este punto que está acá, de esta coordenada. El punto que estoy señalando es menos 1,0. Al darle vuelta a las coordenadas sería 0, menos 1. Luego, esta coordenada sería 0,2. Ese es el punto. Si invertimos la coordenada 0,2, la ponemos al revés, sería obviamente 2,0. Ya ustedes van a ver el propósito por el cual yo lo estoy graficando, 2,0. Luego, solamente voy a hacer este punto. La coordenada que corresponde a este punto es 1,4. Si lo invertimos, evidentemente quedaría 4,1. Ese sería el resultado de invertirlo, que sería ese punto que está ahí. Ahora, la idea es que al invertir las coordenadas, cada uno de estos puntos debe pertenecer al gráfico de la función inversa. Es decir, que al graficar la función inversa, que sería esta, todos los puntos que he graficado deben quedar sobre la recta. Lo vamos a graficar. La función es 1/2 de x menos 1. La recta que trace debe quedar encima de esos puntos que he trazado ahí. Entonces vamos a hacerlo en este momento. Y sin temor a dudas, se va a generar el gráfico. 1/2 de x menos 1. Como ustedes pueden notar, justamente la recta quedó encima de las coordenadas que yo escribí antes. Y eso se debe justamente a que ambas funciones, la función g es inversa a la función x y viceversa. Son funciones inversas entre sí. Entonces, como decía, los valores de x de una son los y de la otra y viceversa. Eso perfectamente se pudiese analizar al comparar las tablas de valores. Entonces usted puede comparar las tablas de valores tomando algunas coordenadas como referencia y ustedes pueden notar que los puntos van a estar exactamente invertidos acá. Y es justamente lo que hice antes. Invertí cada una de las coordenadas y resultaron las coordenadas que puse acá. Luego generé la recta y ustedes vieron que sí queda superpuesta una sobre la otra. Entonces, de manera sencilla, hemos demostrado que estas dos funciones son inversas. Entonces, lo hemos demostrado de dos maneras. Una, justamente haciendo la composición de ambas funciones. Al componerlo existe conmutatividad porque si las funciones son inversas, entonces el resultado va a ser x en ambos casos al hacer la composición. Eso se debe a que son inversas. Y hemos demostrado que son inversas a los del plano cartesiano, donde hemos graficado ambas rectas y nos hemos dado cuenta que al invertir las coordenadas, entonces resulta una recta es la inversa de la otra. Las funciones inversas se denotan por este símbolo, que sería f, esta notación, perdón, f con el menos 1 acá arriba, que no es un exponente, sino es la notación de función inversa. F menos 1 de x se acostumbra a leer. En el ejemplo que vemos, nos pide encontrar la función inversa de 2x más 2, es decir, ¿qué ocurriría si me piden calcular la función inversa, pero no la conozco? Obviamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que hemos hecho hasta ahorita es demostrar que son inversas, pero si yo no conozco que las funciones son inversas y me dan la función f de x igual a 2x más 2, en lugar de f de x yo uso y, pero saben que por ley de asignación es lo mismo. Pero si yo quiero calcular la inversa de esta, digamos que no sé cuál es, aunque ya la conocemos porque la acabamos de ver, pero si no sé cuál es, la manera adecuada de hacer es hacer un intercambio de variables y despejar y. ¿En qué consiste el intercambio de variables? Que la posición que ocupa y la va a ocupar x y viceversa. Entonces aquí donde está y voy a poner x igual a 2 y en lugar de x voy a poner y a 2y
más 2. Entonces ahí he hecho un intercambio de variables. Ahora lo que tiene que hacer es despejar y para calcular la función inversa. Entonces al calcular la función inversa sería x, este 2 que está sumando pasaría a restar, x menos 2 nos quedaría igual a 2y. Luego, este 2 que está multiplicando a la y obviamente tiene que pasar a dividir. Entonces acá lo voy a expresar como una fracción. Sería x menos 2 arriba. Y abajo obviamente quedaría este 2. Y ahí tendríamos la y despejada. Entonces obviamente en la suma y en la resta ustedes saben que el denominador afecta a los dos términos del numerador. Entonces obviamente al hacer la división, ¿qué nos quedaría? X sobre 2. X sobre 2, o lo que es lo mismo decir un medio de x. Eso resulta. Luego menos, y al dividir 2 entre 2 nos quedaría 1, que esa sería la nueva, que sería más bien la función inversa. La notación pertinente, como yo les decía hace rato, la notación de función inversa la voy a escribir así. Se acostumbra a escribir como f menos 1. El menos 1 pareciera ser un exponente, pero realmente es la notación de función inversa. Entonces sería la función inversa que ya conocemos, que acabamos de calcular, solo la voy a copiar y pegar. Y así es como se calcula la función inversa en el caso de que no conociéramos cuál es esa función. Aquí me faltó de x. Ahí está. Entonces la función inversa de x sería un medio de x menos 1. Y viceversa. Si yo hubiera tenido esta función y quisiera hallar su inversa, hago el mismo proceso que acabo de mencionar y llegarían a la primera, con toda seguridad. Entonces esta es la manera de calcular las funciones inversas en el supuesto de que no las conozcamos. Y es justamente lo que ustedes pueden notar acá en el ejemplo que aparece ahí en su pantalla. Ya saben cuál es su asignación de trabajo. En la página 125 están los ejercicios para que ustedes puedan estudiar. Luego, vamos a hablar de la existencia, dominio y rango de la función inversa. Nos pide graficar estas funciones. Aquí vamos a avanzar un poco rápido porque ya adelantamos trabajo. Ya graficamos estas funciones, un 2x más 2 y un medio de x menos 1, que son justamente las dos líneas rectas que tengo expresadas en GeoGebra. Entonces lo vamos a omitir porque ya lo hicimos. Luego, observa que si A, B es un punto de la gráfica, entonces B, A es un punto de la inversa. Básicamente, si esta es una coordenada, si usted la invierte, el otro punto le queda sobre la otra recta porque son inversas. Es justamente lo que ya hicimos. Es decir, que cada una de estas coordenadas las invertí para generar los puntos que están sobre la recta azul. Y quedaron sobre la recta azul porque son inversas. Entonces eso ya lo hicimos, así que no hay ningún inconveniente. Nos olvidamos un poco de eso. Ahora vamos a literal C porque esto sí no lo hemos hecho. Lo primero que pide es graficar la función x al cuadrado nada más. Entonces vamos a borrar estos que son excesos, no nos sirven en este momento. Vamos a borrar todas estas coordenadas y voy a graficar la función que sí necesito, que sería la x al cuadrado. Vamos a auxiliar de la calculadora de GeoGebra. Lógicamente ustedes ya saben cuál es el gráfico de una función cuadrática. Lo que se genera evidentemente es una parábola, como ustedes lo pueden notar ahí. Esa sería la parábola y vamos a generar una tabla de valores porque es evidente que la vamos a necesitar. Entonces ahí voy a definir yo en este intervalo de valores para tener algunos puntos que nos puedan servir como referencia. Bueno, ya graficamos eso. ¿Qué más nos pide el problema? Luego, para cada punto A, B, de f de x genera B, A y dibuja la curva que une esos puntos. Entonces, primero, me voy a ir a la parte izquierda. Las coordenadas que tenemos son 0,0. Al invertirlo nos queda igual, entonces no lo toco. Después sería esta coordenada menos 1,1. Si usted invierte, el menos 1,1 le quedaría 1, menos 1, evidentemente. Sería al revés. Esa sería la coordenada, que es la que está aquí abajo. Si invertimos este punto, entonces lo que nos quedaría, como este es menos 2,4, al darle vuelta tendríamos, obviamente, 4, menos 2. Y ahí tenemos las dos coordenadas de abajo, que resultan de la inversión de estos dos puntos que están a la izquierda de la parábola. Luego tendríamos que ver la parte derecha. Al analizar la parte derecha, el 1,1 quedaría igual y esta coordenada que es 2,4, al invertirla, quedaría obviamente 4,2.
Vamos a graficar esa coordenada y quedaría eso. Básicamente lo que el problema nos pide es determinar cómo quedaría la forma. Bueno, para determinar cómo quedaría la forma, entonces necesito saber básicamente cuál es la forma de la parábola. Ya la tenemos en su libro de texto. Ahora vamos a deducir acá la función inversa si es que la hubiera, porque como acá estamos analizando la existencia, no sabemos si es que la hay. Para saber si existe una función inversa, entonces vamos a generar, como ya tenemos el gráfico, vamos a generar la expresión algebraica. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nuestra función original es x cuadrado. Entonces vamos a suponer que tiene inversa. No nos consta en este momento. Solo vamos a suponer, vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos venido haciendo desde hace rato. Entonces esta sería la x cuadrado. Esto no está en el libro, lo estoy agregando para que nos podamos entender. Para calcular la inversa hacemos el intercambio de variables, es decir, y por x y viceversa. Entonces quedaría x igual a y al cuadrado. Esa sería, en este caso, el intercambio de variables. Como tengo que despejar y, habría que sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y al sacar raíz cuadrada de ambos lados, raíz cuadrada de y cuadrado quedaría y. Y la raíz cuadrada de x, como ustedes pueden notar, la raíz cuadrada de x, pues tenemos dos posibles raíces, una raíz positiva y una raíz negativa, pero si hubiera una inversa, este sería el gráfico. El punto es que recuerden que hay una solución positiva y una negativa, entonces vamos a graficar ambas soluciones. Primero, y igual, simplemente así como está, la raíz cuadrada de x. Pero si yo solamente escribo raíz cuadrada de x, lo que estoy diciendo es, solo me interesan las raíces que sean positivas. Al hacer eso, como pueden notar, me genera este gráfico que está en azul. Lo que hace este gráfico azul es tocar los puntos que invertimos hace rato. Solo genera la parte de arriba. Ahora, si grafico las soluciones negativas de las raíces, entonces tendría que escribir menos la raíz cuadrada de x, que es justamente lo que está acá. Y como ustedes pueden notar, en el plano cartesiano se va a generar la curva de abajo, esta curva que aparece más oscura. Entonces se genera, es una parábola, solamente que en este caso sería horizontal. Ahora, esto es en el supuesto que esta función tuviera una inversa. ¿Cuál es el problema? Que para que sea inversa, esta también tiene que ser una función. Y para que sea función, para poder demostrar que es una función inversa, necesitamos trazar una recta vertical, cualquiera. Y al trazar una recta vertical, tendríamos que verificar que esa recta vertical corte el gráfico solamente una vez. Ahora yo voy a generar esta recta vertical solo como referencia y ustedes pueden ver que esta recta que generé va a cortar la parábola en dos puntos. Como la corta en dos puntos, entonces esta función el gráfico no es una función, porque para que sea función debe tener solamente un corte y lo ha cortado dos veces. Entonces ahí podemos notar que esto, así como está, no es una función. No lo es. Para que sea función tiene que haber un corte nada más. Entonces, para que pueda tener inversa, lo que se tiene que hacer es restringir el dominio. ¿A qué me refiero? A que o solo grafica la raíz positiva o solo grafica la raíz negativa, pero no puede graficar las dos raíces. Si solo grafica la raíz positiva, le va a quedar lo de arriba. Si solo grafica la raíz negativa, le va a quedar lo de abajo. Pero cualquiera de las dos partes que grafique, sí son funciones si la grafica por sí solas. Pero si la grafica completa, ambas raíces, entonces no es función. De esa manera se analiza si una función tiene inversa o no. Es un análisis realmente bastante profundo, pero con una carga teórica muy fuerte. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo básicamente con la práctica. Entonces ya al analizar el literal, ya pudimos observar qué es lo que se genera. Ya dibujamos la curva que une esos puntos y nos adelantamos con la expresión algebraica, aunque no la pide. Entonces en el literal del problema pide si la gráfica corresponde a una función y ya vimos que no. Básicamente la curva que se generó es esta que tenemos acá, que estoy señalando, es la que acabo de generar yo en GeoGebra. Aquí se trazó una recta vertical, solo que la trazaron en otro punto, no donde yo lo hice, pero eso no importa. Y ustedes pueden ver que tiene dos cortes. Como la corta dos veces, este gráfico no corresponde a una función, que es lo que pregunta en el literal D. Para que sea función, ya dijimos cuál es la clave. Se tiene que hacer una restricción básicamente en el dominio. Es decir, que nosotros tomemos o solo las raíces negativas o solo las positivas, pero no puede tomar ambas, porque si toma ambas, entonces no es una función.
Tan simple y tan sencillo como eso. Ahí tienen los problemas de la página 126 para que los puedan trabajar y la guía de Practico lo aprendido, como ustedes saben que es algo básico e indispensable para que ustedes lo puedan estar trabajando. Luego, en la primera lección en la lección 2.1 más bien, vamos a trabajar la definición del logaritmo. Tenemos dos ecuaciones exponenciales sencillas. Primero, 2 a la x igual a 8. Entonces, en este caso, el 8 se puede descomponer como 2 al cubo, se descomponen sus factores primos. Al descomponerlo nos quedaría que las bases son iguales. Recuerde que en las ecuaciones exponenciales lo que buscamos es que las bases sean iguales. Y cuando las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Como tenemos que la base es 2 y la base 2, entonces concluimos que los exponentes son iguales. Entonces la solución es que x es igual a 3. Usted lo puede concluir única y exclusivamente si logra que las bases sean iguales, de lo contrario no se puede. Ahora, en el caso del literal B, un 27avo, cuando usted tiene una fracción de numerador 1, automáticamente debe saber que eso lo puede convertir a exponente negativo. Entonces, cuando usted tiene un numerador 1, lo que hace es que al número de abajo le escribe un exponente menos 1. Esa es la propiedad. Entonces, 27 a la menos 1 es lo mismo que un 27avo. Ahora, si usted descompone el 27, evidentemente le va a dar 3 al cubo al descomponerlo. Entonces le quedaría 3 al cubo a la menos 1 y acá podemos hacer la propiedad que se llama potencia de potencias, que consiste en multiplicar los exponentes. Entonces usted multiplica 3 por menos 1 para generar un solo exponente. Entonces nos quedaría 3 a la x igual a 3 a la menos 3. Ya logramos que las bases sean iguales. Como las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales y por eso x es igual a menos 3 y hacemos perfectamente este cálculo de manera sencilla, como ustedes lo pueden notar. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a trabajar ya con la definición del logaritmo. Ya nos dice la definición, tenemos tres números reales llamados a, b y x, nos da las condiciones que el número b tiene que ser mayor que 0, a también, pero a nunca puede ser 1. Y se define el logaritmo de base a, el número chiquito, el subíndice se llama base, este número b se llama argumento y todo el resultado se llama logaritmo. Aquí pueden entender ustedes en este esquema cada una de las partes. Todo el cálculo se llama logaritmo, el número chiquito base y el argumento es el número b. Ahora, la idea es que una forma exponencial usted la puede convertir en logarítmica y viceversa. Es decir, si usted tiene a a la x igual a b, esto lo puede convertir a un logaritmo de esta manera. Podemos tomar como referencia los ejemplos que tenemos desde hace un momento. Por ejemplo, teníamos 2 al cubo igual a 8. Aplicando la definición del logaritmo, ¿cuál sería la base del logaritmo? Sería la base del exponente. Por eso este 2 que está elevándose es el que vamos a poner como subíndice. Luego, el resultado va a ser el argumento. Por eso el logaritmo base 2 de 8 va a ser igual al exponente. Es así de sencillo. Entonces el logaritmo básicamente es el exponente al cual la base debe elevarse. Y aquí se puede calcular. Entonces, una forma equivalente de expresarlo es logaritmo base de 8 es igual a 3. Los logaritmos tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en química lo han utilizado y si no, pues lo van a utilizar más adelante para calcular, por ejemplo, el pH de una sustancia, que es algo tan sencillo. Pero ahí se aplica. La fórmula es bien sencilla, el logaritmo negativo de la cantidad de iones de hidrógeno de la sustancia. Y ahí se calcula el pH. De una manera bien sencilla tiene una aplicación. Y así de múltiples maneras. Por eso es muy importante que que esto lo puedan conocer y no lo olviden. Aquí solamente estamos convirtiendo, no estamos profundizando mucho. En este caso, 3 a la menos 3 igual a un 27avo. Nuestra base 3 es el subíndice porque es la base del logaritmo. Nuestro resultado, un 27avo, va a ser el argumento y el resultado es menos 3. Entonces ustedes pueden entender que esto se lee como el logaritmo de un 27avo base 3 es menos 3. Usted lo puede comprobar esto con una calculadora. Yo les explicaba en clase que si usted tiene una calculadora de un modelo que sea un poco avanzado, con toda seguridad le va a aparecer una tecla como esta que estoy señalando acá. Entonces le aparece una tecla con un cuadrito abajo y uno para el argumento. Entonces aquí usted digita la base y el argumento. Y ahí lo hace de una sola vez y ya le sale el logaritmo, sin necesidad de que usted sepa de memoria la definición. Ahora, por supuesto, si usted hace eso en la calculadora, le tiene que dar 3, a eso me refiero. Pero eso sería solamente para comprobar, porque no siempre podemos utilizar calculadora. Lo mismo puede hacer acá. ¿Qué ocurre si no tuviéramos ese tipo de calculadora? Si tuviéramos una calculadora un poco más antigua.
Entonces, lo que va a hacer simplemente es que va a dividir, como su calculadora solamente tiene tecla log, si usted se fija, puede ver lo que tiene la calculadora azul, por ejemplo, que son los modelos más antiguitos, tienen una tecla log. Estos logaritmos son logaritmos de base 10. Si usted se fija, no aparece un numerito chiquito abajo que indique la base, como en el ejemplo que hemos estado viendo que aparece base 2 aquí o aparece base 3. Si no aparece una base es porque realmente tenemos un logaritmo de base 10. A eso me refiero. Lo voy a digitar mejor de esta manera para que ustedes lo puedan ver. Entonces, realmente lo que se tiene es un logaritmo de base 10. Pero resulta que el 10 no se escribe. El 10 no se escribe como base, entonces solamente se deja así. Entonces, cuando tiene el logaritmo de base 10, es que puede usar su calculadora o los que tienen la calculadora más antigua. El problema es que tiene una base diferente. Por eso se va a aplicar la fórmula del cambio de base. Si usted lo quiere hacer el cálculo, va a dividir el logaritmo de base 10 del argumento entre el logaritmo base 2 de la base. Base 10 de la base, perdón. Y en lenguaje más sencillo, ¿cómo sería? En su calculadora, usted tendría que poner esto, tal y como se lo voy a escribir. En su calculadora tendría que escribir arriba logaritmo de 8 y abajo logaritmo de 2. Ese cociente es el que usted tiene que efectuar acá. Logaritmo de 8 entre logaritmo de 2. Usted lo hace así y lógicamente al hacer ese cálculo con toda seguridad le va a dar 3. Usted lo puede hacer ahí en su calculadora para corroborar. Esto es para los que tienen los modelos más antiguos. En esos modelitos, pues aplicando la fórmula de cambio de base, usted lo puede calcular. De igual manera, este otro logaritmo, usted pone el logaritmo de un 27 entre el logaritmo de 3 y le va a dar menos 3. Usted lo puede comprobar sencillamente aplicándolo. Y ahí pueden resolver ustedes los problemas de la página número 128. De la misma manera, aquí tenemos el logaritmo de un número. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, si no se le dice que no use calculadora, pues si no hay restricciones, lo mejor es utilizarla. No es pecado utilizarla, pero que la calculadora no sustituya nuestra función cerebral, evidentemente. Es decir, no es posible que la calculadora tenga mayores aptitudes o capacidades que nosotros. Eso no es posible. Si la vamos a utilizar, que sea para ahorrar tiempo y no porque no sepamos qué hacer. Entonces vamos a calcular logaritmo de algunos números, logaritmo base 2 de 16. Entonces tendríamos que el resultado es x el que andamos buscando, sea x logaritmo base 2 de 16. Entonces el punto es que yo necesito qué exponente le debo poner a la base para que me dé 16. Por eso se escribe así, 2 a la x igual a 16. Y esta es la forma equivalente, aquí está en forma exponencial y aquí en forma logarítmica. Entonces acá el 16 lo descomponen en sus factores primos y tendrían que el 16 descompuesto les quedaría 2 a la cuarta. Al sacar mitad de 16, les va a quedar el 2 cuatro veces, por eso da 2 a la cuarta. Como las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales y por eso x es igual a 4. De la misma manera, el logaritmo base 3 de un noveno va a ser igual a x, donde x sería el resultado que buscamos. ¿Quién es nuestra base? Nuestra base es 3. El exponente va a ser x igual al argumento. Recuerde que el logaritmo representa qué número le voy a poner como exponente a la base para que me dé el argumento. 3 a la x igual a un noveno. 9 es 3 al cuadrado, por eso se pone como 1 3 al cuadrado y aquí aplicamos la propiedad del exponente negativo. Entonces tiene que 3 a la x es 3 a la menos 2 y como las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales y por eso tenemos que x es igual a menos 2 y de una manera muy sencilla hemos podido calcular ambos valores. Miren, de manera muy simple. Y aquí, a la luz de lo que hemos resuelto, podemos ver lo que ocurre con esta propiedad. Logaritmo base a de a a la c es igual a c. Entonces es cuando tenemos que la base del argumento es igual a la base del logaritmo. De esa manera lo podemos aplicar de una manera muy sencilla y ustedes se van a dar cuenta que se puede calcular. Si lo tenemos en un lenguaje muy sencillo, podría ser. Para que lo entendamos un poquito mejor, voy a aplicar por acá un logaritmo. Tendría que ser, a esto me refiero, logaritmo base 2 y acá sería 2 a la cuarta. Logaritmo base 2 de 2 a la cuarta. ¿A qué va a ser eso igual según la propiedad? Entonces regresa usted y analiza la propiedad. Dice que eso va a ser igual a ¿cuánto? ¿A qué va a ser igual? Logaritmo base a de a a la c.
Si y solo si a la x es igual a la c. Es decir, que en este caso nuestro resultado de una sola vez va a ser igual al exponente, igual a 4, sin necesidad de usar calculadora. Eso siempre y cuando este número sea igual que este, es decir, la base del argumento sea la misma base del logaritmo, el resultado va a ser el exponente de una sola vez, y esa es una propiedad adicional a la cual no hice referencia en clase, pero aquí estoy profundizando. De una manera bien elemental lo podemos conocer. Ahora tendríamos, por ejemplo, que encontrar el valor del logaritmo que ustedes ven ahí. ¿Cómo lo podríamos calcular? Va, el logaritmo de 64. Bueno, si ustedes componen el 64, le va a quedar 2 a la sexta. El 64 le va a quedar así. Cuando usted lo descompone, el 64 le va a quedar igual a 2 6 veces. Lo voy a poner acá. 2 por 2 por 2. Así lo voy a digitar. Entonces le va a quedar el 2 6 veces. Ahora, en lugar de escribirlo así, porque no me conviene, y no me conviene dado la base del logaritmo que tengo, que es una base 4. Entonces me conviene escribirlo como una potencia de 4. Entonces veamos los productos. El 2 por 2 está multiplicando 3 veces. ¿Va? 2 por 2 le va a quedar 4. Por otra vez 2 por 2 le va a quedar otro 4. Y por último 2 por 2 también le va a quedar 4. Entonces tiene que el 4 multiplicado 3 veces también le va a dar 64. Entonces evidentemente es más conveniente poderlo escribir así, como 4 elevado al cubo. Y es lo mismo. Eso para poder calcular el logaritmo, como me pide el logaritmo base 4 de 64. Me perdonan por la interferencia de la lluvia, pero se vino justo cuando estaba grabando. Bueno, tenemos acá. Lo que me pide el problema es logaritmo base 4 de 64. Igual, si aplicamos la propiedad a la que acabo de hacer referencia, voy a hacer la sustitución acá, logaritmo base 4, y en lugar de 64 lo voy a escribir como 4 al cubo. 4 elevado al cubo. ¿A qué es igual eso sin calculadora? Bueno, fácil. Como usted tiene que la base es 4 y la base del argumento también es 4, entonces el resultado va a ser el exponente. Va a ser igual a 3 de una sola vez. Y usted lo puede comprobar en una calculadora y le tiene que dar 3. Pero la idea es que usted utilice la propiedad y no use la calculadora si no es necesario. De una manera muy sencilla, ya usted resuelve los problemas que están en la página 129, que son estos que estoy señalando, ¿no? Bastante elemental. Y para terminar, vamos a ver si la lluvia nos lo permite, las propiedades de los logaritmos. Y en las propiedades de los logaritmos, solamente de una manera resumida, recuerde que lo que aprendimos es que el logaritmo de una suma es igual al logaritmo del producto de los argumentos siempre y cuando las bases sean iguales. Entonces usted ve que son logaritmos de base 2 y se están sumando, entonces usted va a sacar un solo logaritmo y va a multiplicar los argumentos, 4 por 8. Entonces tendría 4 por 8 sería logaritmo base 2 de 32. Al hacer el cálculo usted se va a fijar que da lo mismo como aparece aquí en la solución. Logaritmo base 2 de 4, logaritmo base 2 de 8, ya no voy a explicar cómo hacerlo, ya vimos cómo, solo me interesa el resultado. Logaritmo base 2 de 4 le da 2, logaritmo base 2 de 8 le da 3. Al hacer la suma le da 5. Pero si usted hace logaritmo base 2 de 32 también le va a dar 5. Y en eso consiste la propiedad del logaritmo de una suma, que es la que aparece acá, en el literal a del punto número 2. Logaritmo base a de m más el logaritmo base a de n es el logaritmo base a m por n. Es decir, usted multiplica los argumentos. Aquí se multiplicó 4 por 8 para que resultara el 32. De manera análoga se procede en el literal b, con la diferencia que en lugar de suma es una resta. Entonces, cuando usted tiene una resta de logaritmos, en lugar de multiplicar, lo que tiene que hacer es dividir los argumentos. Entonces usted divide 8 entre 4 y de ahí le va a dar el 2, un solo logaritmo. Y así se aplica. Aquí pueden ver en la solución, sería logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4. Al hacer este cálculo le va a dar 3, al hacer este cálculo le va a dar 2 y al hacer la resta le da 1. Ahora, del otro lado, si usted hace el logaritmo base 2 de 2, también le va a dar 1. Por eso les decía que son expresiones equivalentes. Entonces, si sumamos, si es el logaritmo de una suma, multiplican los argumentos. Si es el logaritmo de una resta, entonces dividen los argumentos para encontrar un argumento resultante. Luego, en el literal C, 3 logaritmo base 2 de 4 y logaritmo base 2 de 4 al cubo. La propiedad de lo que dice es que este 3 usted lo puede dejar como está
o lo puede poner como un exponente. De las dos maneras se puede utilizar, o lo usa como coeficiente o lo usa como exponente, pero estas expresiones son equivalentes. Según como convenga, usted lo va a utilizar. Pero es lo que dice la propiedad en el literal C que ustedes están viendo acá. B logaritmo base A de M es logaritmo base A de M elevado a la B, es decir, lo puede poner como coeficiente o lo pone como exponente del argumento y es lo mismo. Y la última propiedad, logaritmo base 2 de 8 al cuadrado y logaritmo base 2 de 4 al cubo. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Que si los logaritmos son iguales, entonces los argumentos evidentemente tienen que ser iguales, eso es lo que dice. Aquí podríamos hacerlo la comprobación con el literal d. Logaritmo base 2 de 8 al cuadrado. Si usted hace el cálculo le va a dar 6, que sería esta parte. Luego, si usted hace logaritmo base 2 de 4 al cubo, también le va a dar 6. Entonces, desde el momento que ella le dice que son iguales es porque 8 al cuadrado es lo mismo que 4 al cubo. De lo contrario, eso no tendría sentido y no se podría hacer. Y básicamente en eso consisten las 4 propiedades de los logaritmos, que son las que ustedes pueden ver enumeradas en la conclusión, y con esto ustedes pueden resolver los problemas de la página número 130. Que Dios les bendiga abundantemente, jóvenes, y deseo que pasen unas felices vacaciones. Bendiciones.